Hoy en Jerusalem Dayline, el ayatolá Jamenei de Irán rechaza las propuestas del presidente Trump y un informe de la ONU califica las acciones de Israel en Gaza de crímenes contra la humanidad. Israel también lleva a cabo ataques militares dentro de Siria para repeler las amenazas del nuevo gobierno. Y los Houthis de Yemen amenazan con atacar la navegación del Mar Rojo. Además, un acuerdo entre los ciudadanos del noreste de Siria y el régimen de al-Jawlani. Todo esto y mucho más a continuación en esta edición de Jerusalem Dayline. Hola y bienvenidos a esta edición de Jerusalem Dayline, soy Chris Mitchell. El líder supremo de Irán rechazó el llamamiento del presidente Trump para reanudar las negociaciones sobre su programa nuclear, lo que podría sentar las bases de una acción militar estadounidense para detener el programa de desarrollo armamentístico de Irán. Y un nuevo informe de la ONU, que ignora el 7 de octubre, acusa a Israel de violencia sexual contra las mujeres durante la guerra contra Hamás en Gaza. Aquí está lo último sobre estas historias y más. El ayatolá Jamenei rechazó el miércoles la carta del presidente Trump entregada por los Estados Unidos. Creo que se trata de un intento de engañar a la opinión pública mundial. Esto significa que Estados Unidos quiere hablar, hacer la paz y dejar de luchar. Pero Irán no está dispuesto a negociar. El presidente Trump ha dicho que hay dos formas de tratar a Irán, militarmente o haciendo un trato. A principios de este mes, Israel y Estados Unidos realizaron un ejercicio militar conjunto que incluyó un bombardero B-52, lo que se considera un claro mensaje a Irán. Recientemente en el despacho Oval, el presidente dijo a los periodistas que nadie va a expulsar a nadie de Gaza. La propuesta inicial incluía la reubicación de todos los residentes de Gaza para que Estados Unidos pudiera hacerse cargo y reconstruir el territorio. Las investigaciones sugieren que, en realidad, muchos gazatíes quieren abandonar los territorios devastados y trasladarse a países donde puedan vivir en paz. Al parecer, la oposición de Egipto a reubicar a los gazatíes está provocando una ruptura en las relaciones con Estados Unidos. La administración ha notificado a El Cairo que reducirá la ayuda militar en el 2026. Trump ha insinuado que cortará la ayuda si Egipto no acepta a los gazatíes que huyen de la zona de guerra. Egipto recibe más de $2.000 millones anuales de ayuda, la mayor parte en asistencia militar. En su frontera norte, Israel lleva a cabo ataques militares dentro de Siria para eliminar una amenaza militar del nuevo gobierno. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió al nuevo líder sirio que está dispuesto a mantener posiciones claves en Siria por un tiempo indefinido. Cada mañana, cuando al-Jawlani abra los ojos en el Palacio Presidencial de Damasco, verá las FDI observándole desde las alturas del monte Hebrón y recordará que estamos aquí y en todas las zonas de seguridad del sur de Siria para proteger a los residentes de Golán y de Galilea de cualquier amenaza de él. Katz también se comprometió a defender la comunidad drusa en Siria y a decir que se les permitirá entrar en los altos del Golán para trabajar. El compromiso de Katz con la comunidad drusa se produce en el contexto de una masacre de alawitas, una minoría islámica, y de cristianos por parte de grupos islamistas en Siria. En un hecho diplomático poco habitual, 100 altos cargos de la comunidad drusa de Siria visitarán el viernes los altos del Golán, controlados por Israel. El informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU denuncia que Israel destruyó sistemáticamente instalaciones sanitarias para mujeres durante la guerra contra Hamás en Gaza y utiliza la violencia sexual como estrategia de guerra. Israel utiliza cada vez más la violencia sexual y de género como método de guerra para desestabilizar, dominar, oprimir y destruir al pueblo palestino. La comisión documentó un patrón de violencia sexual, incluidos casos de violación y otras formas de violencia sexual, tortura y otros actos inhumanos que equivalen a crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad. Hemos asistido a una increíble difamación de sangre. El ministro de Asuntos Exteriores israelí Gideon Saar ha criticado el informe. La llamada Comisión de Investigación del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicó una de las peores difamaciones de sangre que el mundo haya visto jamás. Y habíamos visto muchos. Acusa a las víctimas de los crímenes cometidos contra ellas. Hamás es la organización que ha cometido horribles crímenes sexuales contra israelíes el 7 de octubre. Es realmente una publicación enfermiza que solo una organización antisemita podría producir.
El primer ministro Benjamín Netanyahu, algunos grupos de mujeres y la misión de Israel ante la ONU rechazaron el informe por infundado y antisemita. La embajadora designada de Estados Unidos ante la ONU, Elise Stefanik, dijo que el informe ignora el 7 de octubre. El llamado Consejo de Derechos Humanos no ha condenado las bárbaras atrocidades cometidas por los terroristas de Hamás contra Israel, entre ellas la brutal matanza, tortura y secuestro de miles de civiles inocentes y el horrible uso por parte de Hamás de la violación y la violencia sexual contra las mujeres y niñas israelíes, y sin embargo ataca vergonzosamente a Israel con calumnias infundadas. En relación con las conversaciones sobre los rehenes, Hamás ha anunciado que liberará al rehén israelí Edan Alexander, el último rehén estadounidense vivo en cautividad, y los cadáveres de 4 ciudadanos de doble nacionalidad. El anuncio se produce mientras el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, se encuentra en Qatar y ha presentado una nueva propuesta. Prolongaría el alto al fuego varias semanas a cambio de que Hamás liberara 5 rehenes vivos. El informe de la ONU contra Israel llega en un momento clave cuando los israelíes y judíos de todo el mundo celebran el Purim, fiesta en la que muchos se disfrazan. Se celebra el momento en el que hace 2500 años Amán, un malvado gobernante de Persia, lo que hoy es el Irán moderno, planteó destruir al pueblo judío. Como se recoge en el libro de Esther, Dios levantó una hermosa reina judía llamada Esther para desenmascarar y detener esos planes. Ahora, siglos después, los israelíes dicen que se enfrentan de nuevo a los malvados gobernantes de Irán que quieren destruir a Israel y al pueblo judío. Hoy en día, muchos judíos y cristianos de todo el mundo creen que Dios frustrará los planes de los malvados gobernantes de hoy, al igual que lo hizo hace 2500 años. Más adelante, un repaso a los acontecimientos de la semana con Alex Straiman del Sindicato de Noticias Judías. Cuenta Regresiva, tu nuevo podcast de referencia para mantenerte informado escuchando el resto de la historia. Muchos dicen es la película que Hollywood no quiere que veamos. Un obispo encarcelado a quien le han cercenado sus derechos y ha estado presionadísimo. Con noticias esenciales de la semana, presentadas en segmentos en Cuenta Regresiva, desglosadas en breves minutos de análisis profundo. Del tráfico sexual de niños. Es decir, eso es un tema real que está sucediendo y que está afectando. Nos queda el último minuto. Opina y participa. Tu voz cuenta en nuestro espacio dedicado a la audiencia. Vamos a leerles varios de los comentarios de este último tema que precisamente ustedes están hablando. Nos dice por acá Pedro Camacho, nos dice: en Nicaragua no tenemos libertad de expresión y menos libertad religiosa. Escúchanos donde estés o en nuestro canal de YouTube para una experiencia visual. Jonathan Villarreal y Kevin Valverde te guiarán a través de cada noticia y te llevarán más allá de los titulares en Cuenta Regresiva. Entre los acontecimientos en Siria, Judea y Samaria y la guerra con Hamás, parece que los acontecimientos en Oriente Medio suceden a una velocidad de vértigo. El corresponsal de CBN News, Gary Lane, se reunió con Alex Straiman del Sindicato de Noticias Judías para obtener una visión general. Amenazas, acuerdos de unidad y el futuro de los drusos sirios. Los rebeldes Hutí de Yemen amenazan una vez más con atacar barcos con destino a Israel. Mientras tanto, los kurdos sirios y sus fuerzas de defensa se unen al gobierno federal interino. E Israel sobrevuela Siria con aviones para enviar un mensaje de apoyo a la minoría drusa. Alex Straiman se une a nosotros con algunas ideas. Es el jefe de la oficina de Jerusalén del Sindicato Judío de Noticias. Alex, es bueno hablar de nuevo. Más ataques con aviones no tripulados contra Israel y sus socios comerciales. ¿Cómo espera que Israel responda a esa nueva amenaza? Gary, gracias por recibirme. Creo que Israel responderá con fuerza, como lo ha hecho de vez en cuando. También creo que Estados Unidos puede responder con la fuerza. Y ya hemos visto recientemente que Estados Unidos ha atacado cerca del puerto de Hudaida, en Yemen. E Israel también ha atacado muchas veces en Yemen, ya sabes. Yemen ha hecho muy poco daño para dañar la infraestructura israelí, pero han sido una molestia y una que debe ser obligada a parar. Sí, sobre todo las rutas marítimas. Y dicen que se trata de la ayuda a Gaza. Han cortado la comida y la electricidad, así que hasta ahora no parece que esa táctica esté funcionando para conseguir que Hamás libere los rehenes que quedan. ¿Qué hay que hacer? Estados Unidos ya ha tenido una reunión directa con Hamás. Creo que era importante que la nueva administración estadounidense viera directamente con quién estaba tratando, con Hamás.
Hamás no estaba dispuesto a jugar y liberar a los rehenes. No están dispuestos a abandonar el poder en la franja. No quieren una salida o un exilio de la franja. Están dispuestos a quedarse y luchar el tiempo que haga falta, mientras sigan vivos. Creo que están cada vez más cerca de ver una renovada ofensiva militar israelí dentro de la franja de Gaza, si no vemos el rápido retorno de los rehenes restantes. Bueno, quiero decir, el presidente Trump ha dicho en repetidas ocasiones, todo el infierno se va a desatar. Eso es una cita de él, por lo que no hemos visto todavía. Entonces, ¿se le está agotando la paciencia? Creo que su paciencia se está agotando. La pregunta es, ¿quién es más enérgico? ¿El presidente Trump o el primer ministro Netanyahu? La guerra de Israel ha estado dispuesto a hacer todo lo que ha podido, incluso negociar con terroristas, incluso firmar acuerdos inmorales para permitir que prisioneros asesinos salgan de prisión, para que los rehenes vuelvan a casa. Netanyahu quiere que todos los rehenes vuelvan a casa. El pueblo israelí quiere que todos vuelvan a casa, pero al mismo tiempo, las únicas cartas con las que Hamás tiene que jugar aquí son los rehenes, y creo que jamás se le está acabando el tiempo. Y en Siria, Alex, Israel está mostrando su apoyo a la población drusa, con sobrevuelos de aviones, tras la reciente matanza de miembros de la minoría alaudita en Siria Occidental. Y algunos sugieren un estado separado para los 2 millones de drusos sirios y del Golán, lo que podría protegerlos. ¿Qué opina? Bueno, Israel quiere asegurarse que este grupo HTS, dirigido por al-Yulani, que cuenta con el apoyo de Turquía y se ha convertido en el nuevo presidente de Siria, no se desplace hacia el sur y suponga una nueva amenaza directa para Israel. Lo interesante, como has mencionado, es que hay una gran población drusa en el sur de Siria. También hay una población kurda que está conectada geográficamente con la población drusa. Tanto los kurdos como los drusos están alineados con Israel. De hecho, Israel tiene una gran población de drusos leales a Israel. Muchos de ellos sirven en el ejército o en la policía aquí en Israel y han pedido ayuda a Israel. E Israel está defendiendo a los hermanos drusos que están al otro lado de la frontera de Siria y demostrando que no permitirán que Turquía o un grupo afiliado a Al-Qaeda como HTS dirigido por al-Yulani desciendan hacia Israel con el fin de crear un nuevo terreno para el terrorismo contra el Estado judío. Y tienen una gran milicia protegiéndose en lugares como Suwaida y otros sitios. Pero hablemos de los kurdos, porque en el norte de Siria los kurdos han disfrutado de autonomía. Ahora están uniendo fuerzas con un nuevo gobierno federal. Han firmado un acuerdo al respecto. ¿Qué opina de esta medida? Están tratando de proteger sus intereses. Ya sabes, definitivamente hay una alianza al menos de sentimientos entre los kurdos e Israel. Pero los kurdos no quieren ver lo que está ocurriendo ahora con los alawitas, que están siendo asesinados por masa por HTS, por el grupo de al-Yulani. Creo que es un movimiento de autopreservación y creo que es muy importante que la gente entienda que en Oriente Medio la gente siempre está mirando quién es el que tiene el poder, quién es el caballo fuerte, y están haciendo las cosas que tienen que hacer para proteger sus propios intereses. Tengo entendido que incluso se les va a conceder el derecho, que Assad no les permitía, de tener su propio idioma y utilizarlo en la escuela, en la escritura y en las comunicaciones, etc. ¿Eso es cierto? Creo que sí. Bueno, tendremos que esperar y ver cómo se desarrolla. Oramos para que no vaya hacia el sur por los kurdos, que son aliados de Estados Unidos y también aliados de Israel. Alex Traiman del Jewish News Syndicate. Gracias por recibirme. Más adelante, el extraordinario acuerdo entre el pueblo del noreste de Siria y el nuevo gobierno sirio. Hola, soy Omar Morillo. Bienvenidos a Vida Dura. Vida Dura presenta historias reales de individuos que han enfrentado el dolor y el sufrimiento, pero que han encontrado una vía de escape a su miseria. Búscanos en Instagram, Facebook, YouTube, en nuestra página web y por supuesto en la televisión abierta en tu país. Vida Dura, trayendo esperanza y aliento a través de sus historias. Creemos que es fundamental estar bien conectados e informados, compartir noticias importantes y concisas, saber lo que pasa en todo el mundo y conocer cómo esto nos repercute. Soy Kevin Valverde y les estaré acompañando aquí en Mundo Cristiano.
Hola, soy Judith Coe. Desde Argentina, desde cualquier parte del mundo, le contamos cómo las decisiones políticas, catástrofes naturales o movimientos sociales afectan a la Iglesia cristiana. Y cómo esta afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarles el resto de la historia. Y somos Mundo Cristiano. Disfruta en familia de historias de transformación, compasión y del poder de la fe para cambiar vidas. No te pierdas el programa y únete a Club 700 Hoy. Tras décadas de trabajo con minorías étnicas, Nadine Maenza es experta en crónicas de la búsqueda de la libertad religiosa en Oriente Medio. Sus reportajes desde el noreste de Siria relatan la inspiradora historia de las comunidades kurdas y otras que están creando un gobierno democrático multiétnico y multirreligioso. Esta es nuestra conversación sobre un acontecimiento histórico reciente entre los kurdos y el nuevo régimen sirio. Nadine Maenza es presidenta de la Mesa Redonda Internacional sobre la Libertad Religiosa. Gracias por estar con nosotros. Hace apenas unos días, el general Maslov Abdi, jefe de las Fuerzas Democráticas Sirias respaldadas por Estados Unidos, que controla gran parte del noreste de Siria, firmó un acuerdo con el presidente al-Sahara del gobierno provisional sirio. ¿Puede explicar a la gente qué ha ocurrido en el noreste de Siria en los últimos 12 años aproximadamente y qué tipo de gobierno hay? Sí, las fuerzas democráticas sirias eran los socios de Estados Unidos en la lucha contra el ISIS. Y, por supuesto, estas batallas legendarias fueron ciudad por ciudad y expulsaron a ISIS de esas ciudades. Pero la historia no contada es que también empoderan a las comunidades locales para establecer el autogobierno, dándoles el poder de hacerlo ellos mismos, incluyendo todas las minorías religiosas y étnicas. Así que lo que esto ha hecho es establecer estas instituciones, estos gobiernos, los gobiernos locales en todo el noreste, que realmente transforma a la sociedad, cambiando las condiciones de libertad religiosa y realmente construyendo esta paz y lugar estable, a excepción de las amenazas externas que enfrentan, por supuesto. Si ha estado en contacto con la gente de ahí, ¿en qué consiste este nuevo acuerdo? Sí, este nuevo acuerdo es realmente un acuerdo para llegar a un acuerdo. Creo que uno de los primeros puntos deja claro que todo el mundo debe tener derechos, independientemente de su relación o etnia. También es la primera vez que se menciona en un documento oficial que los kurdos tienen ciudadanía. Pero creo que lo importante es que también les da la posibilidad de mantener las instituciones que han construido, empezar de nuevo o traer a gente de Damasco para que las dirija. En lugar de ello, seguirán dirigiendo gobiernos con sus comunidades locales, pero estarán bajo la autoridad de Damasco. Las SDF, las Fuerzas Democráticas Sirias, no van a entrar en el ejército individualmente, van a entrar como un grupo, pero van a asegurar su propia comunidad. Así que se convertirán en la policía local para el noreste de Siria. Así que esta es una manera de que puedan seguir adelante con lo que han hecho en el noreste de Siria, pero también ser parte del país de Siria. Sí, ha estado en contacto con muchos de los líderes de ahí. ¿Qué cuentan? Sí, todo el mundo está sorprendido y entusiasmado por lo rápido que se ha movido esto. Y hay muchas preguntas sobre lo que parece por parte de otros líderes del noreste de Siria, porque ha sucedido tan rápido. Parece que se iniciaron conversaciones como se hizo público, pero tras la violencia en las regiones costeras, al-Shara aceleró todo y creo que vieron la oportunidad de cerrar un acuerdo rápidamente. Todo esto sucedió más rápido de lo que la mayoría de gente esperaba, incluso de lo que ellos esperaban, pero en realidad les da una gran ventaja y es importante señalar que justo después de esto, al día siguiente, un acuerdo similar se hizo con los drusos en el sur de Siria. Así que parece que al-Shah ha dado marcha atrás en sus demandas iniciales de que todos se unan al gobierno y en realidad entrar en la forma en que se construyen en orden y para proporcionar su propia protección, que creo que es un buen modelo para toda Siria. Algunos están muy preocupados por al-Sahara, por su pasado con los grupos islamistas como Jafat al-Nusra y el ISIS. ¿Se puede confiar en él? Bueno, creo que la cuestión es que no se puede confiar en nadie en estas áreas. Creo que es la forma en que funcionan y la forma en que este acuerdo está establecido es que realmente no requiere confianza, sino que en cualquier momento el noreste puede retirarse de este acuerdo. Así que no han hecho una promesa de ser siempre parte del gobierno. Ha habido escenas horribles de la masacre en Siria, principalmente en la costa oeste. ¿Cuáles son las últimas noticias y cómo se puede orar por la gente? Bueno, seguimos viendo actos de violencia, aunque ciertamente no tan generalizados como
como hace unos días. La gente está muy asustada. Hemos oído que los pistoleros siguen pasando por algunos pueblos, sobre todo en la zona de Vanillas. Pedimos a la gente que ore por su protección, que ore para que cese la violencia y para que haya justicia y rendición de cuentas. Casi suena ridículo pedir esto, pero es lo que la gente se merece. Y Al-Sharaa condenó la violencia. Prometió que habría castigo incluso para los más cercanos a ellos. Así que lo que necesitamos ver ahora son más detenciones, porque han habido varias. Y rendición de cuentas para que quienes han cometido estos crímenes que forman parte de los servicios de seguridad o no habrá confianza en este gobierno. Así que Al-Sharaa tiene un gran trabajo por delante, no solo incorporando estas otras zonas de Siria, sino también demostrando al pueblo de Siria que está a su favor, que no va a haber violencia continuada contra las comunidades religiosas y étnicas. Sí, Nadine Maenza, gracias por estar con nosotros. Gracias por recibirme. Más adelante, la delgada línea que separa la libertad de expresión de la incitación delictiva, el caso de Mahmoud Khalil. Cuenta Regresiva, tu nuevo podcast de referencia para mantenerte informado escuchando el resto de la historia. Muchos dicen es la película que Hollywood no quiere que veamos. Un obispo encarcelado a quien le han cercenado sus derechos y ha estado presionadísimo. Con noticias esenciales de la semana, presentadas en segmentos en Cuenta Regresiva, desglosadas en breves minutos de análisis profundo. Del tráfico sexual de niños. Es decir, eso es un tema real que está sucediendo y que está afectando. Nos queda el último minuto. Opina y participa. Tu voz cuenta en nuestro espacio dedicado a la audiencia. Vamos a leerles varios de los comentarios de este último tema que precisamente ustedes están hablando. Nos dice por acá Pedro Camacho, nos dice, en Nicaragua no tenemos libertad de expresión y menos libertad religiosa. Escúchanos donde estés o en nuestro canal de YouTube para una experiencia visual. Jonathan Villarreal y Kevin Valverde te guiarán a través de cada noticia y te llevarán más allá de los titulares en Cuenta Regresiva. Hace unos días por la noche fueron detenidos en la Torre Trump de Nueva York 95 individuos del grupo Jewish Voice for Peace. Las protestas fueron por la detención de un antiguo estudiante de la Universidad de Columbia, Mahmoud Khalil, y activistas pro-Hamas. La administración Trump ha tomado medidas para deportarlo debido a sus actividades en el campus de la Universidad de Columbia. El presidente Trump advierte que su detención es la primera de muchas. Aquí está el informe de la corresponsal de CBN, Caitlin Burke, de principios de esta semana, que seguimos con el comentario del presidente de CBN, Gordon Robertson. Como estudiante de posgrado, Mahmoud Khalil está en el país con una green card. El año pasado, sin embargo, ayudó a liderar protestas pro-palestinas en Colombia, acciones que la administración Trump cree que están alineadas con Hamas, una organización designada como terrorista. Nuestra principal reivindicación, que es la desinversión de la ocupación israelí. Khalil se convirtió en uno de los activistas universitarios más visibles el año pasado, actuando como negociador de los estudiantes que levantaron un campamento de tiendas de campaña en el campus de Columbia. Ahora su abogado dice que está detenido en un centro de detención de Luisiana, debido a las órdenes ejecutivas del presidente Trump que prohíben el antisemitismo. Han invocado esta amplia y vaga autoridad de inmigración que, en teoría, permite con las debidas garantías procesales expulsar a alguien basándose en la certificación del secretario de Estado que es una persona que compromete los intereses de la seguridad nacional. Se trata de una ampliación absurda y peligrosa de esa autoridad que en principio estaba pensada para expulsar espías, no a personas dedicadas al activismo en favor de los derechos humanos. Fue una persona que tuvo el privilegio de venir a este país a estudiar en una de las mejores universidades y facultades de nuestra nación. Y se aprovechó de esa oportunidad, de ese privilegio, poniéndose del lado de los terroristas. Un juez federal ha bloqueado temporalmente la expulsión de Khalil mientras el caso se desarrolla en los tribunales. Su discurso está absolutamente protegido por la Constitución y debería ser escalofriante para todos los que el gobierno de Estados Unidos pudieran castigar o intentar deportar a alguien porque desaprueba el discurso que está realizando. Aún así, Trump dice que vienen más arrestos escribiendo en Truth Social: si apoyas el terrorismo, incluyendo la matanza de hombres, mujeres y niños inocentes, tu presencia es contraria a nuestros intereses nacionales y de política exterior y no eres bienvenido aquí. Se trata de un individuo que organizó protestas en grupo que no solo interrumpieron las clases en campus universitarios, sino que también acosaron estudiantes estadounidenses judíos, haciéndoles sentir inseguros en su propio campus. Además, distribuyeron propaganda a favor de Hamas, octavillas con el logotipo de Hamas.
El secretario de Estado Marco Rubio escribió en X: revocaremos los visados y o green cards de los simpatizantes de Hamas en América para que sean deportados. Mark Caleb Smith, director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad de Cedarville, dijo a CBN News que este caso plantea la cuestión más amplia en cuánta autoridad queremos poner en manos del Poder Ejecutivo. Entiendo que, en cierto modo, podamos estar aquí sentados pensando, ya sabes, por supuesto que estamos en contra de alguien que defiende el apoyo a una organización que generalmente consideramos terrorista. Piensa en lo que esto podría significar para otro presidente de otro partido o con una ideología diferente que podría tener un enfoque diferente en la definición de lo que es realmente el terrorismo o la actividad terrorista, y así ampliar esa cantidad de poder podría dar lugar a algunos abusos realmente graves. La vista contra Khalil estaba prevista para el viernes y su abogado ha pedido que se le devuelva a Nueva York mientras resuelve el caso. Caitlin Burke, CBN News, Washington. Bueno, yo estoy a favor de la libertad de expresión, y la libertad de expresión incluye la expresión de lo que uno odia absolutamente. Y todo el mundo tiene derecho a opinar, todo el mundo tiene derecho a la libertad de expresión, todo el mundo tiene el derecho de la libertad de reunión. Pero permítanme recordarles lo que ocurrió en la Universidad de Columbia. El presidente de esa universidad hizo un llamamiento a la policía de Nueva York para que viniera a intervenir. Y es interesante cómo lo llamaron. Un peligro claro y presente. No se trata solo de un discurso. Hubo violencia en ese campus y hubo llamamientos a la violencia y hubo llamamientos a apoyar a una organización terrorista. Una organización terrorista que estaba al mando de Gaza, que lanzó un horrible ataque contra Israel y que tenía a ciudadanos estadounidenses como rehenes. Este individuo es ahora un graduado de la Universidad de Columbia. Ya no es un estudiante. ¿Y por qué debería estar en una protesta estudiantil? Ya no es estudiante. Lideró un motín y tomó edificios e instó a la violencia. Contra los estudiantes judíos de esa misma universidad que dijeron, ya no estamos seguros aquí. Bueno, en mi opinión, eso ya no es una cuestión de discurso, es una cuestión de violencia. Y cuando haces ese tipo de cosas, cuando tomas a un estudiante, cuando tomas edificios universitarios y destruyes propiedad y amenazas con violencia, bueno, ya no es un discurso. Has cometido un crimen. Y ahora es apropiado que el Departamento de Estado diga que ya no eres bienvenido aquí. Bueno, los tribunales van a tener que decidir sobre esto. De nuevo, estoy a favor de la libertad de expresión, pero en mi opinión, esto no es expresión. Bien, y esto es todo por esta edición de Jerusalem Dayline. Gracias por acompañarnos. Recuerde que puede seguirnos en las redes sociales y que también puede acceder a los contenidos de CBN a través de CBN News y otras aplicaciones de CBN. Y por favor sigan orando por la paz de Jerusalén, por la protección de los soldados de la FDI y todos aquellos que se encuentran en peligro y por el pronto regreso de todos los rehenes de Gaza. Les dejamos unos versos del Salmo 46, 10 y 11. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Seré enlazado entre las naciones. Seré exaltado en la tierra. El Señor poderoso está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestra fortaleza. Soy Chris Mitchell de parte de todos nosotros aquí en la oficina de Jerusalén. Nos vemos la próxima vez en Jerusalem Dayline.